Y vamos a cerrar el programa con Pablo Carrasco. Carrasco opina de que falta dinero en el sector agropecuario, que habitualmente el gran inconveniente que tiene el productor ganadero es el tema financiación. Es un tema que ahorca y que después termina repercutiendo en la producción, justamente. Como sucede en otros ámbitos, Pablo Carrasco entiende que el país debe tener una modificación. Busquemos opinión sobre el tema con este productor agropecuario que trabaja por diferentes zonas del Uruguay. ¿Y ese papel de los agricultores cuánto puede incidir, por ejemplo? Porque últimamente se hablaba de que se produce mejor por esa sinergia entre la agricultura y la ganadería. Ahora arrancaron los arroceros. Ese tipo de cambios también quizás nos agarra en esta fecha complicado. Bueno, pero nadie va, yo lo que te decía, nadie va a dejar de plantar praderas. Que los agricultores mantengan o incrementen la ganadería en su paquete es una excelente noticia para el Uruguay. Siempre fueron los que tuvieron las mejores comidas. En el 70, en Soriano, plantaban una avena y te arrancaban la cabeza con un ovillo de 4 años que lo vendían a los 3 meses, lo compraban a 70 centavos y lo vendían a $1 y compraban bichos de 450 kilos. Es decir, el agricultor tiene muy claro que si mete la ganadería en su negocio es para que el ganado se inverne a alta velocidad, y en eso es que estamos en un debe en la ganadería, que es un poco la charla de hoy, digamos. Claro, en buena parte del país todavía no se cree que la comida es el principal ingrediente, claro. Se cree que la cantidad de cabezas es la clave del negocio ganadero. Sí, y la timba que tiene su fundamento, hemos visto funcionar en un rubro como el ganadero, que está completamente estancado hace 50 años, timbiar, ¿no? Comprar cuando nadie compra y vender cuando nadie vende, es, pero por escándalo, el mejor negocio que se puede hacer. Pero eso lo hace un 1% de los ganaderos que viven de los negocios sin terminar, que los otros ganaderos van ofreciendo en el mercado como pieza de cría, vaca de invernada, y allí están los grandes negocios. Los agricultores en eso lo tienen, me parece que muy claro, y que saben que solo se puede especular y timbiar si vos tenés en el banco pasto suficiente para recibir los ganados cuando nadie los quiere recibir. Eso, que mejore y que se incremente, es una buena noticia para Uruguay. Claro, por ejemplo, la vaca esa que se vende con ternero al pie, para muchos está lejísimo de terminar y para otros apenas 50, 60 días. Exactamente, y lo que pasa que el problema de ese productor que vende una vaca, un negocio sin terminar tan claro como una vaca parida, que le faltan 4 meses para que le destetes el ternero y capaz que 3 meses más para que tengas una vaca gorda, un negocio que es difícil de igualar si tenés comida, ese que vendió tiene un problema de liquidez enorme, que es el otro punto que yo pretendo hablar en la charla, una falta de plata en la mano, que para pagar el BPS tiene que vender parte del ganado parido. Entonces, allí hay una gran responsabilidad del sistema financiero de tratar a los ganaderos como se trata a los agricultores, por lo menos de parte de las empresas, que es: yo te presto plata para que hagas siembres, compres el fertilizante, la semilla, todo. Al ganadero se le presta plata para comprar ganado de una manera de inmovilización del ganado o contra una hipoteca de la tierra. No tenemos ese capital de giro para ciertas cosas, como sería tener pradera de alta producción en invierno, que le haga ser más poderoso. El día que todos tengan la liquidez, como no van a estar vendiendo vaca parida, no tenga ninguna duda, la vende por falta de plata. Claro, y no es un tema de que tampoco se habla de tanta guita, ¿no? O tanto volumen de plata, porque los productores reconocen que un bardeo que le cueste $10.000, $20.000, que para la mayoría de los campos es muchísima comida, no dispone de ese efectivo y no quiere endeudarse, le tiene miedo. Sí, le tiene miedo, y me parece bien, porque con la plata que te prestan podés hacer mucha plata o podés fundirte. Las dos cosas son posibles y allí hay algo que hay que aprender. Pero digamos, no lo hace básicamente porque si gasta ese dinero en un bardeo, de repente no puede pagar la contribución inmobiliaria. Entonces estamos en un círculo vicioso que hay que despegar, y allí lo que hay que hacer es armar una propuesta entre el sistema financiero,
un plan agropecuario que te diga esto que que va a hacer con la plata y lo que va a hacer, metele porque es jugar y cobrar. El banco, el problema es que el pánico que le tiene el banco a prestar contra algo que no sea ejecutable, digamos, ¿no? Yo creo que tenemos que tener en el futuro gerentes de banco que los evalúen por la cantidad de plata que prestan y no por la cantidad de plata que cobran. Y en ese sentido es el talento y el aprendizaje que tendrá que tener el sistema financiero para ser socio del campo de una manera diferente a la que ha sido hasta ahora. Claro, hace unos días me dijiste que esas deberían ser políticas de Estado, pero sin embargo el Estado, con muchos problemas que acarrea inclusive de anteriores gobiernos, no puede pensar en eso y tienen que ser los propios privados, los empresarios que busquen la solución. Por supuesto, ¿por qué no? Digamos, cuando yo te hablo de los agricultores que reciben dinero, no reciben plata del banco ni del Estado, reciben plata de estas empresas que acopian grano, que después lo venden, que le hacen toda la gestión, y estas empresas son privadas. Digamos, tendremos que empezar a pensar en los frigoríficos o en quien quiera asegurarse volumen y calidad de ganado como agentes fuertemente asociados con ese mundo financiero que yo te digo. Por eso no te hablo del Estado, te hablo de un mundo financiero. Hace unos años arrancó Marfrig, arrancó San Jacinto, hace 10, 15 años. Claro, pero básicamente es sobre el ganado, eso quedó resuelto. El pool también tenía un proyecto. Por eso todo eso lo podés hacer, pero ¿quién te presta para hacer la pradera? Digamos, salvo que vos tengas ganado y lo pongas de garantía. Es decir, el ganado no es un problema para el banco, el problema para el banco es el capital de giro. Entonces, eso es lo que, si querés completar un cuadro de gente que se despega, porque el productor no es idiota, no está donde está porque sí es idiota, algo le falta para pegar el salto, y bueno, vas a ver que si resolvés esa parte de capital de giro, además de los animales que ya está resuelto, bueno, vas a tener otra actitud empresarial y otras ganas de invertir de parte, pero hay que dar el ejemplo de eso, ¿no? Hay que mostrar que funciona, hay que mostrarlo. Ya hay comisión de productores tratando de ayudar al gobierno, porque sería peor si el gobierno no le encuentra una salida y de repente vienen otros que no están a favor del campo. Este gobierno dice estar a favor del campo, pero no encuentra las herramientas. Pero es que el gobierno tiene poco que hacer por la ganadería que no sea dejar de molestar, que es lo que hace con una capacidad enorme. Y para mí tenés que juntar a los bancos, privados públicos, ofrecerles el negocio de prestar para ponerle $500 por hectárea a la parte buena de los campos y allí sacar 500 kilos de carne. Y una vez que se convenza de que eso funciona, todo se va a aceitar. Entonces, no debería importar, salvo que el gobierno que me estás hablando sea un kirchnerismo. Pero no ha pasado con 15 años de gobierno de la izquierda, más allá de que sea simpático o no, o empático con el campo. De modo que yo creo que esto entre privados y con el gobierno sí, con la aprobación o el conocimiento de que ese es un camino, va a ayudar a traer los capitales de afuera que van a ser los que respalden al banco o que te va a dar, o al frigorífico, una línea de financiación al frigorífico para que haga estos tipos de programas de recuperación de ese cobro con ganado gordo y 500 kilos de carne por hectárea, ¿no? La última, aquel proyecto de carne con marca, que antes se llamaba El Terruño y que arrancaste como empresa hace, no sé, 15 años, 10. Sí, empecé en el 2004, así que hace 18, y empecé a vender efectivamente, y hasta ahora en Estados Unidos solamente en el 2012, y ahora hemos reformulado y diseñado el negocio de nuevo, y vamos por Brasil, vamos por Uruguay, que ya hoy tenemos heladeras de nuestra marca Stradivarius en varias ciudades de capital, y vamos a cubrir todo el Uruguay con nuestras heladeras. Y después vamos por Europa, es decir que ese proyecto no solo no paró, no ha parado de crecer, y creo que es el caviar que casi únicamente el Uruguay puede producir, porque sacar ganado gordo todo el año a pasto son contados con los dedos de una mano los países que lo pueden hacer, o por nieve, o por sequía, por estación de agua, situación de seca, o por otras razones. El Uruguay, Australia, Nueva Zelanda, Argentina y sur de Brasil son los únicos que podemos tener esa carne premium de raza británica, animales jóvenes engordados a pasto. Eso es caviar y se va a ver en el mercado en los próximos 5 años. Claro, recuerdo que en aquel momento decías que era muy, pero muy complicado entrar en Estados Unidos, pero que tenían una venta de lo que hoy se llama delivery
algo así, de alguien que realmente se tomaba el trabajo de ofrecer carne donde les interesaba que le compraran y no como commodity, a pesar de que vendían en un contenedor de repente para Estados Unidos. Sí, porque el negocio del frigorífico termina en el puerto, básicamente, por la escala que tienen. A un frigorífico en el volumen que tiene le resulta muy difícil ir hasta la góndola. Eso lo pueden hacer operadores pequeños como nosotros, y el problema de entrar a Estados Unidos no era la aduana ni el arancel, el problema era lo que todavía importa en la venta de carne al consumidor, los supermercados y las grandes superficies, porque a diferencia de casi todos los productos que cada vez se venden más por internet, la carne, yo compro todo por internet, el surtido, pero la carne la voy a comprar a la carnicería. Y la miro, y en general va el varón de la casa, es el encargado de comprar la carne en persona, presencialmente. ¿Y por qué lo hacemos? Porque no tenemos consistencia. Porque si yo lo que compro a la quinta vez que viene exactamente lo mismo, la empiezo a comprar por internet. Entonces, ese es un cambio cultural que está en el debe la carne, porque los frigoríficos compran todos los tipos de carne, venden todos los tipos de carne, el carnicero tiene que vender todos los tipos de carne, buena, mala, vaca, novillo o buey. Entonces, si vos podés decir, bueno, yo te voy a vender solo vaquillón a pasto de 2 años y medio, y eso se repite y cada vez que la compras te da lo mismo, empezás a cambiar la historia y empezás a ganar la batalla a los supermercados de Uruguay y de cualquier lugar del mundo, porque en ese sentido son los que se llevan la mayor parte del margen desde que nace un ternero hasta que se lo compra un consumidor. Es el negocio soñado, pero lo difícil es llegar a todos lados. Por ejemplo, ¿ustedes han podido crecer o siguen en la misma región de Estados Unidos, que es enorme y que solamente que si crecieran allí no daría abasto la carne en Uruguay? Sí, son 240 millones de las personas más ricas del planeta, entonces no tendríamos ningún problema de no salir de Estados Unidos. Tú dijiste estamos creciendo, pero ¿en qué aspecto? Creciendo en volumen y creciendo encontrándole la vuelta a lo que los consumidores quieren. Tenemos además todo esto que al Uruguay le cayó como un billete de lotería, que es estar con el tipo de producción exactamente como lo quiere el consumidor hoy, sin hormonas, sin antibióticos, a pasto, bienestar animal, y toda esa lista Uruguay la tiene desde que nació, y no sabíamos que el mundo venía hacia nosotros. Por lo tanto, lo que ahora hay que hacer es ponerle 2 pisos al Uruguay y vender nuestro caviar en la mayor cantidad posible. Celedón Mediza Negocios Rurales invita para sus próximos remates. 14 de octubre, remate por pantalla. 19 de octubre, feria mensual en la agropecuaria de Tarariras. Viernes 21 de octubre, primer remate anual de funcionales del Sacramento. Remate de cabañas, los piquillines y el martillo en la agropecuaria de Tarariras, toros y vientres. Y el día sábado 5 de noviembre, remate de herramientas en la agropecuaria de Tarariras. Vende Celedón Mediza Negocios Rurales. De esta manera culminamos, estamos llegando al final, la invitación para reencontrarnos la semana próxima. De nuestra parte, un gusto como siempre. Gracias por acompañarnos.